Saludos cordiales para todos, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, ruego a Dios que por misericordia suya nos ayude para que cada día podamos ir entendiendo un poco mejor su santa palabra. El día de hoy les comparto un tema que para mí siempre es interesante, aclaratorio para mí también, que he denominado 3 venidas de Cristo, así con signos de interrogación. 3 venidas de Cristo. Tal como vimos en el video anterior, los cristianos pretribulacionistas, de los cuales yo fui uno de ellos por mucho tiempo, creen que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Eso significa que puede suceder en cualquier momento y sin previo aviso. Para aclarar que el arrebatamiento y la segunda venida son 2 eventos distintos que se llevarán a cabo en diferente tiempo y que además tendrán diferente objetivo, escuché a un predicador que dijo lo siguiente: en el arrebatamiento, dijo, Jesús viene por la iglesia, mientras que en la revelación Jesús viene con la iglesia rumbo a la tierra. Y hasta hoy, esa es la creencia de la mayoría de cristianos, porque la mayoría de la iglesia es pretribulacionista. Sin embargo, ya vimos que esa creencia no tiene fundamento bíblico apropiado. En videos anteriores ya vimos que Mateo 24, versículos 30 y 31, Juan 14:3, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 y Segunda de Tesalonicenses 2:1 revelan que el arrebatamiento de la iglesia será consecuencia de la segunda venida del Señor y que se darán simultáneamente. Pero además de lo anterior, los cristianos pretribulacionistas también creen lo siguiente. Primero, creen que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Segundo, creen que después del arrebatamiento la iglesia va a ser llevada al cielo. Tercero, creen que estando la iglesia en el cielo, en los primeros 3 años y medio se llevará a cabo el juicio bema o tribunal de Cristo, donde el Señor repartirá, según ellos, los galardones. Cuarto, creen que en los segundos 3 años y medio en que la iglesia esté en el cielo, se llevarán a cabo las bodas del Cordero. Y quinto, creen que al terminar los 7 años de tribulación, el Señor vendrá con la iglesia del cielo hacia la tierra en su segunda venida para venir a establecer aquí el reino milenial. Quizás usted mismo crea estas cosas todavía. Veamos cada una de ellas en particular. Sin embargo, antes de analizar bíblicamente cada una de estas creencias, de nuevo quiero dejar en claro que mi único objetivo al confrontar estas creencias es ayudar a quienes quieran conocer una manera diferente de entender la Biblia, ya que mientras uno no es confrontado en sus creencias, uno cree que está en lo correcto. Y lo digo por experiencia propia. No me lo contaron ni lo leí en un libro. Lo digo por experiencia propia. Hasta que yo fui confrontado en mis creencias por medio de la academia y a través de mis catedráticos, hasta entonces me di cuenta de los errores que había en mis creencias y tuve que cambiar, porque es lo que Dios espera. Así que no lo hago por molestar a nadie, sino lo hago, Dios sabe que lo hago por ayudar a quien quiera aceptar mi ayuda. Veamos entonces, aclarado esto, veamos entonces cada una de estas creencias en particular. Primero,
Respecto a la creencia de que el arrebatamiento vaya a ser antes de la tribulación, ya vimos que es el mismísimo Señor Jesucristo quien en Mateo 24, versículos 29 al 31, revela que la segunda venida y el arrebatamiento se llevarán a cabo, dice el Señor, inmediatamente después de la tribulación. El libro de Apocalipsis revela también que tanto el arrebatamiento como la segunda venida se llevarán a cabo después de la tribulación. Esto vimos que está del capítulo 6 al capítulo 16 de Apocalipsis. Ahí se encuentra la tribulación y la gran tribulación. Y la segunda venida y el arrebatamiento aparecen hasta el capítulo 19:11 para ser específicos. Así que esperar un arrebatamiento antes de la tribulación, disculpe, lo digo con todo respeto, pero eso contradice lo que reveló el Señor y lo que revela el libro de Apocalipsis. Segundo, respecto a que los cristianos pretribulacionistas creen que después del arrebatamiento de la iglesia va a ser llevada al cielo, con todo respeto, de veras, con todo respeto les comparto que no existe una sola cita bíblica en todo el Nuevo Testamento que le dé sustento apropiado a esta creencia. Perdone, pero no existe tal promesa en la Biblia, ya que el Señor jamás prometió que la iglesia fuera a ser llevada al cielo. Además, el hombre no tiene nada que ir a hacer al cielo. Del polvo vienes y al polvo volverás. El hombre siempre va a estar aquí en la tierra. Más adelante voy a explicar esto. Respecto del arrebatamiento y de su objetivo, en 1 de Tesalonicenses 4:17 se lee lo siguiente. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, oiga, para recibir al Señor en el aire, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tal como puede verse en esta cita, el objetivo por el cual la iglesia va a ser sacada de la tierra y va a ser arrebatada es para ir a recibir al Señor en el aire. Y luego de haberlo recibido, acompañará a la iglesia al Señor en su venida hacia la tierra. No es para que la iglesia sea llevada al cielo como se cree actualmente. Tercero, además de lo anterior, los cristianos pretribulacionistas creen que estando la iglesia en el cielo, durante los primeros 3 años y medio se llevará a cabo el juicio bema o tribunal de Cristo, donde los cristianos, dicen ellos, comparecerán ante el juez, que será nuestro Señor Jesucristo, después del arrebatamiento, para que el Señor, dicen ellos, evalúe sus obras terrenales a efecto de que, con base en esas obras, el Señor, dice, les entregue el galardón que merezcan. Sin embargo, esta creencia no tiene fundamento bíblico apropiado por 2 razones. Primero, porque la iglesia nunca va a ser llevada al cielo. Y segundo, porque no existe cita alguna que revele que el Señor vaya a repartir galardones. No existe ninguna cita donde se revele que el Señor tenga disponibles diferentes galardones para darle a sus seguidores. La Escritura revela que el único galardón que Dios ofrece a quien reconozca a Jesucristo como Señor es la vida eterna. Eso se revela en Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria, se revela en Juan 3:16, donde se lee lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, oiga, mas tenga vida eterna. Esta cita es totalmente clara en revelar que el premio, la recompensa o el galardón que Dios ofrece a toda persona que reconozca a Jesucristo como Señor es la vida eterna.
no debemos olvidar que la salvación es lo contrario a la caída. ¿Qué se perdió en el momento de la caída? Pues la vida eterna. ¿Qué perdimos en Adán? La vida eterna. ¿Qué obtenemos a través de Jesucristo? Pues la vida eterna. Ese es el único galardón que Dios ofrece a través de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial no ofrece ninguna. Nuestro Padre Celestial no ofrece ninguna otra recompensa o galardón que no sea la vida eterna. Como confirmación de que hay un solo galardón, nuestro Señor Jesucristo, hablando de su segunda venida y de la recompensa, y de la recompensa que Él le dará a todos sus seguidores cuando venga, en Apocalipsis 22:12, el Señor dice lo siguiente. Tome su Biblia y acompáñeme a leer Apocalipsis 22:12. Ahí se lee lo siguiente y dice: he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. Oiga, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En esta cita, el Señor Jesús es totalmente enfático, dice que viene pronto y que trae que trae su galardón con Él. Jamás dijo el Señor que vendría con sus galardones como actualmente se predica y se cree. Un dato interesante es que la palabra galardón nunca aparece en plural en el Nuevo Testamento. Oiga esto, la palabra galardón nunca aparece en plural en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? Significa que no hay galardones, hay un solo galardón y por eso aparece en singular. Además, la Escritura tampoco revela que a los cristianos se les vaya a dar un premio por sus obras materiales, ni que el cristianismo fuera un trabajo. Cuarto, los cristianos pretribulacionistas creen también que en los segundos 3 años y medio de que la iglesia esté en el cielo, según creen ellos, se llevarán a cabo las bodas del Cordero. Bodas que se refieren, por supuesto, al matrimonio entre Jesucristo como esposo y la iglesia como esposa. Según ellos, las bodas del Cordero tendrán lugar en el cielo, oiga, después del arrebatamiento y antes de la segunda venida de Cristo a la iglesia. Específicamente, dicen ellos, se llevará a cabo durante el tiempo en que aquí en la tierra se esté llevando a cabo la gran tribulación. Sin embargo, esta creencia, disculpe, pero tampoco tiene fundamento bíblico apropiado. Primero, porque la iglesia, como dije ya antes, nunca va a ser llevada al cielo. Y segundo, porque las bodas del Cordero se llevarán a cabo después de la segunda venida aquí en la tierra, cuando el Señor y su pueblo ya no tengan enemigos. Pero eso lo veremos en un video posterior. Quinto, los cristianos pretribulacionistas creen que al terminar los 7 años de tribulación aquí en la tierra, el Señor vendrá con la iglesia a la tierra en su segunda venida y vendrá, según ellos, a establecer el reino milenial. Sin embargo, luego de aclarar lo anterior, lo que deseo enfatizar en este video, y por eso se llama 3 venidas de Cristo, es que los cristianos pretribulacionistas seguramente no se han dado cuenta de que cuando afirman que en el arrebatamiento Jesús viene por la iglesia, mientras que en la revelación dice Jesús viene con la iglesia, están generando 3 venidas de Cristo. Ya que al decir que en el arrebatamiento el Señor viene por la iglesia, están generando una segunda venida. Y al decir que en la revelación el Señor viene con la iglesia, están generando una tercera venida de Cristo 7 años después. Lo cual no se encuentra en la revelación bíblica, ya que en la Escritura nunca se habla de 3 venidas.
Como defensa, los pretribulacionistas dicen que en el arrebatamiento el Señor no pone sus pies sobre la tierra, sino que solo viene a las nubes. Pero de todas maneras es una segunda venida que no se encuentra en la Biblia. Además, ya vimos con citas abundantes que el arrebatamiento y la segunda venida son dos eventos totalmente diferentes, es cierto, pero que se llevarán a cabo en el mismo momento, no con 7 años de diferencia entre uno y otro evento, como creen los cristianos pretribulacionistas. Muy bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar con este pequeño estudio? Primero, que la creencia de que después del arrebatamiento la iglesia va a ser llevada al cielo no tiene fundamento bíblico apropiado, ya que Primera de Tesalonicenses 4:17, tal como lo leímos, y lo puede usted verificar en su Biblia, lo único que revela es que el objetivo por el cual la iglesia va a ser sacada de la tierra y llevada a las nubes, dice, es para ir a recibir, es para ir a darle la bienvenida al Señor en el aire, dice, va, no para ser llevada al cielo. Pero luego de recibir al Señor, la iglesia con su Señor viajarán juntos hacia la tierra. Segundo, que la creencia de que estando la iglesia en el cielo durante los primeros 3 años y medio se llevará a cabo el juicio bema o el tribunal de Cristo tampoco se apega a la revelación bíblica. Primero, porque la iglesia nunca va a ser llevada al cielo. Y segundo, porque no existe cita alguna que revele que el Señor vaya a repartir galardones. La Escritura revela en Juan 3:16 que el único galardón que Dios ofrece a quien reconozca a Jesucristo como Señor es la vida eterna. Tercero, que el mismísimo Señor Jesús, hablando de su segunda venida y de la recompensa que Él le dará a todos sus seguidores cuando venga, en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto. Y dice, y mi galardón conmigo, y mi galardón conmigo. Esto significa que hay un solo galardón y ese galardón es la vida eterna. Cuarto, que la creencia de que en el cielo se llevarán a cabo las bodas del Cordero tampoco se apega a la revelación bíblica, porque la iglesia nunca va a ser llevada al cielo por nuestro Señor Jesucristo. Y quinto, que los cristianos pretribulacionistas seguramente que no se han dado cuenta de que cuando afirman que en el arrebatamiento Jesús viene por la iglesia, mientras que en la revelación Jesús viene con la iglesia 7 años después, están generando 3 venidas de Cristo, lo cual no se apega a la revelación bíblica, ya que en la Escritura nunca se revelan 3 venidas de Cristo, sino solo 2 venidas del Señor. Muy bien, con esto finalizo este interesante tema. Como le he dicho, véalo las veces que usted crea conveniente. Si a usted este tema le enseñó algo nuevo o diferente, compártalo para que otros puedan tener algo más que creer y cambiar así sus creencias. Si a estas alturas usted no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.